Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam, segundo canto. Avanzamos lento pero seguros, ¿eh? Canto segundo, la Sí, manifestación cósmica. Sí. Capítulo 5. La causa de todas las causas. Acabamos de empezar el capítulo 5, ya que los sabios les pidieron a Sukadeva Goswami que contara sobre el proceso de la creación. Entonces empezamos el capítulo escuchando una conversación entre Narada Muni y el señor Brahma. Señor Brahma es el padre de Narada Muni, lo creó junto a los 10 sabios. Y Narada Muni le está preguntando, de hecho le está haciendo varias preguntas. Le pregunta sobre el conocimiento trascendental, que específicamente lo dirige a uno hacia la verdad del alma individual y de la superalma. Y también le pregunta la característica del mundo manifiesto. Le pregunta cuál es su trasfondo, cómo se crea, cómo se conserva, bajo el control de quién se lleva a cabo todo esto. Y también le pregunta sobre su posición de Brahma, cuál es su fuente de conocimiento, bajo la protección de quién se encuentra, para quién trabaja, cuál es cuál es su verdadera posición. Porque Narada Muni, se recuerdan, vio a Brahma meditando, entonces entendió que Brahma crea, pero había alguien más sobre él. Vamos a leer algo interesante que escribió Bhaktivinoda Thakur. Dice, dice el maestro, uno crea algo nuevo siempre en función de algo que ya conoce. Por lo tanto, es posible descubrir alguna característica de la naturaleza de la morada espiritual y personal del Señor viendo cómo Él eligió crear al mundo material. Así como viendo la creación material vamos a poder entender mejor quién es el Señor y su característica. Entonces Bhaktivinoda Thakur dice, la apariencia externa de la naturaleza no es otra cosa que un índice seguro de su carácter espiritual. Por eso las comparaciones son necesarias. La naturaleza como se presenta ante nuestros ojos debe explicar el espíritu, o de otro modo la verdad permanecerá siempre oculta y el hombre nunca pasará de su niñez, aunque su bigote y su barba se vuelvan blancos como la nieve de los Himalayas. Toda la filosofía intelectual y moral se explica por la materia misma. Como que las palabras, la filosofía moral vienen de los nombres de los objetos materiales. Las palabras oído, cabeza, espíritu, pensamiento, coraje y bravura fueron originalmente los nombres comunes de algunos objetos correspondientes en el mundo material. Todas las ideas espirituales son similarmente cuadros del mundo material, porque la materia es el diccionario del espíritu, y los cuadros materiales no son sino la sombra de los asuntos espirituales que nuestro ojo material lleva de regreso a nuestra percepción espiritual. Dios, en su infinita bondad y amabilidad, ha establecido esta conexión sin falla entre lo verdadero y la sombra, para fijar en nosotros la verdad eterna que Él nos tiene reservada. El reloj explica el tiempo, el alfabeto señala el acopio almacenado del conocimiento, el hermoso canto del armonio nos da la idea de la armonía eterna en el mundo espiritual. El transcurrir de hoy, mañana y pasado mañana inculca en nosotros la inacible idea de eternidad. Y similarmente, diferentes cuadros materiales fijan en nuestra naturaleza espiritual la verdadera idea espiritual de la religión. Con esa base razonable es que Vyasa decidió explicar
nuestra adoración espiritual con ciertos fenómenos materiales que corresponden a la verdad eterna. Muy bien, por eso es importante ver cómo el Señor creó para entenderlo mejor, ¿no? Entonces vamos a seguir con la lectura. Ayer llegamos hasta el texto 9, 259. Voy a compartir el link. Copiar. Aquí para que no se pierdan por dónde vamos. Y aquí ya Brahma empezó a contestar a toda esta pregunta de Narada Muni. El señor Brahma dijo: mi querido hijo Narada, siendo misericordioso con todos, incluso conmigo, has hecho todas esas preguntas debido a que yo fui inspirado para conocer el poder de la todopoderosa personalidad de Dios. ¿Quién quiere seguir con la lectura del texto 10? Yo quiero leer, nada más me faltan unos 2 minutitos ya para acabar. Sí. ¿Cómo andas, Draupadi? Bueno, empiezo yo, ¿ok? Bueno, ¿O quieres leer el 10? ¿O lo leo yo? yo leo el 10. ¿Lees el 10? Bueno. Ujú. Dice, todo lo que has hablado sobre mí no es falso, pues uno habrá de engañarse con toda seguridad al observar mis poderosas actividades, a menos que y hasta que esté consciente de la personalidad de Dios, quien es la verdad última que se encuentra más allá de mí. Significado. El hecho de que una rana que reside dentro de la atmósfera y de los límites de un pozo no puede imaginar el largo y ancho del gigantesco océano ilustra la lógica de la rana del pozo. Cuando esa rana se le informa de las gigantescas dimensiones del océano, en primer lugar, no cree que exista tal océano. Y si alguien le asegura que de hecho existe algo así, la rana comienza entonces a medirlo mediante la imaginación, hinchando su panza tanto como lo es posible, con el resultado de que el pequeñito abdomen de la rana revienta. Y la pobre rana muere sin tener ninguna experiencia de lo que es el verdadero océano. En forma similar, los científicos materiales también quieren desafiar la potencia inconcebible del Señor midiendo con sus cerebros semejantes al de la rana y con sus logros científicos. Pero al final ellos tan solo mueren como la rana, sin éxito alguno. Algunas veces un hombre poderoso materialmente es considerado Dios o encarnación de Dios, sin tenerse conocimiento alguno acerca del verdadero Dios. Ese juicio material puede que se extienda gradualmente y el intento puede que llegue hasta el elevadísimo nivel de Brahmaji, que es el ser viviente más elevado del universo y que tiene un periodo de vida que el científico material no puede imaginar. Según información que obtenemos del libro del conocimiento más auténtico que existe, el Bhagavad Gita 8.17, un día y una noche de Brahmaji se ha calculado que equivalen a algunos cientos de miles de años de nuestro planeta. Esa larga duración de vida puede que no la crea la rana del pozo, pero las personas que poseen un entendimiento perfecto de las de las verdades que se mencionan en el Bhagavad Gita aceptan la existencia de una gran personalidad
que crea la variedad del universo entero. De las escrituras reveladas que se concluye que el Brahmaji de este universo es más joven que todos los demás Brahmas, que están a cargo de los muchos otros universos que se encuentran más allá de este, pero ninguno de ellos puede ser igual a la personalidad de Dios. Naradaji es una de las almas liberadas y después de su liberación se le conoce como Narada. Antes de su liberación, él era tan solo el hijo de una sirvienta. Podrían hacerse las preguntas de por qué Naradaji no estaba consciente del Señor Supremo y por qué él tuvo la errónea concepción de que Brahmaji era el Señor Supremo, si bien de hecho no lo era. Una idea errada, así como esa, nunca confunde a un alma liberada, entonces no lo era. Ok, entonces, perdón, ¿por qué hizo Naradaji todas esas preguntas tal como un hombre ordinario que posee poco acopio del conocimiento? En Arjuna también hubo una confusión así. Si bien él es eternamente un asociado del Señor, esa confusión que se presenta en Arjuna o en Narada ocurre por la voluntad del Señor, de manera que otras personas que no están liberadas puedan conocer la verdad y el conocimiento reales acerca del Señor. La duda que surge en la mente de Narada acerca de cómo Brahmaji se volvió todopoderoso es una lección que se les da a las ranas del pozo para que no se confundan, concibiendo erróneamente la identidad de la personalidad de Dios, incluso al decir que se asemeja a una personalidad como Brahma. Así pues, ni qué hablar de decir que semejante, que se asemeja a hombres ordinarios que se hacen pasar falsamente por Dios o una encarnación de Dios. El Señor Supremo es siempre el Supremo, y como hemos tratado de establecer muchas veces en esos significados, ningún ser viviente, ni siquiera del nivel de Brahma, puede proclamar ser uno con el Señor. Uno no debe dejarse confundir cuando la gente adora en forma externa a un gran hombre después de su muerte, como si fuera Dios. Hubo muchos reyes como el señor Ramachanda, el rey de Ayodhya, pero las escrituras reveladas no dicen que ninguno de ellos fuera Dios. Ser un buen rey no es necesariamente la cualidad que se requiere para el señor Rama, pero ser una gran personalidad como Krishna es la cualidad que se requiere para ser la personalidad de Dios. Si uno examina minuciosamente a los personajes que tomaron parte de la batalla de Kurukshetra, puede que se observe que Maharaj Yudhishthira no era un rey menos piadoso que el señor Ramachandra y que el estudio de caracteres de cómo da como resultado que Maharaj Yudhishthira era un mejor moralizador que el señor Krishna. El señor Krishna le pidió a Maharaj Yudhishthira que mintiera, pero Maharaj Yudhishthira protestó contra ello. Por eso no significa que Maharaj Yudhishthira podía ser igual al señor Ramachandra o al señor Krishna. Las grandes autoridades han considerado que Maharaj Yudhishthira era un hombre piadoso, pero han aceptado al señor Rama o Krishna como la personalidad de Dios. Por lo tanto, el Señor es una entidad aparte en todas las circunstancias y no puede aplicársele ninguna idea de antropomorfismo. El Señor es siempre el Señor y un ser viviente común nunca puede llegar a ser igual a Él. La rana del pozo. Sí, es un ejemplo muy claro, la visión limitada de la rana en el pozo. ¿Quieres seguir, Eder, con el texto 11? Sí.
Texto 11 capítulo 5, ¿verdad? Sí. Ujú. Muy bien. Texto 11. Dice, yo creo después de que el Señor manifiesta su creación mediante su refulgencia personal, conocido como el Brahmayoti, tal como la luna, el firmamento, los planetas influyentes y las estrellas titilantes manifiestan también su brillo cuando el sol manifiesta su fuego. A ver. Yo creo, después de que el Señor manifiesta su creación mediante su refulgencia personal, conocido como el Brahma Yoti, tal como la luna, el firmamento, los planetas influyentes y las estrellas titilantes manifiestan también su brillo cuando el sol manifiesta su fuego. Significado. El señor Brahmaji le dijo a Narada que era correcta su impresión de que Brahma no era la autoridad suprema de la creación. Algunas veces ciertos hombres con poca inteligencia tienen la tonta impresión de que Brahma es la causa de todas las causas, pero Narada quiso aclarar el asunto con las declaraciones de Brahmaji. Brahmaji es Brahma, ¿verdad? Sí. Ujú. Cuando dicen G es como de cariño, ¿no? Ujú. Sí. Ya. Ujú. G. Eder G. G. E de G. Es que me cambié la compu. Así que todo empieza con la refulgencia, el Brahmayoti, esa Sí. refulgencia del Señor. Ok. Y luego de Brahmaji. La autoridad suprema del universo es concluyente en el proceso védico de adquisición de conocimiento. Tal como ya afirmamos en el verso anterior, Naradaji era un alma liberada, por lo tanto, él no era uno de los hombres poco inteligentes que aceptan a un falso dios o dioses a su manera. Él se presentó como poco inteligente, pero sin embargo, presentó en forma inteligente una duda para que fuera aclarada por la autoridad suprema. Y de esta manera, las personas que no estuvieran informadas se dieran cuenta de ello y se informaran correctamente acerca de las complejidades de la creación y del creador. En este verso, Brahmaji aclara la equivocada impresión que sostienen los poco inteligentes y afirma que él crea la variedad que hay en el universo. Después de que ocurriera la creación potencial hecha por la refulgencia deslumbrante del señor Sri Krishna, Brahmaji también ha declarado separadamente eso mismo en el Samhita, conocida como la Brahma Samhita, donde dice, Yasha Prabha Pravato Jagat Andakot. Antakoti, con la cantadita del Brahma Samhita. A ver, A la ver, leo. Yasya Prabha Prabhavato Jagadanta Koti, Koti Ashesha Ashesha Vashadhi Vasudati Vibhuti Vinam, Tad Tad Brahma Brahma Nishkalamanantam Ashesha Bhutam, Govindam Govinda Adipurusha Vipurusham Tam Tamaham Bhajami. Bhajami. Yay. Ya, Me gusta mucho la tonadita. sí. Yo sirvo a la suprema personalidad de Dios Govinda, el Señor primordial, cuya trascendental refulgencia corporal, conocida como el Brahmayoti, que es ilimitada, insondable y omnipresente, es la causa de la creación de ilimitados números de planetas, etcétera, que poseen diversas variedades de climas y condiciones de vida específicas. La misma declaración se encuentra en el Bhagavad Gita 14:27. El Señor Krishna es el trasfondo del Brahmayoti, Brahmano y para Pratishtanham. Nirukti o diccionario védico se menciona el significado de Pratishta, diciendo que es aquello que establece. Así pues, el Brahmayoti no es independiente ni autosuficiente. El Señor Sri Krishna es en fin de cuentas el creador del Brahmayoti, que se menciona en este verso como Swaroshisa, o la refulgencia del cuerpo trascendental del Señor.
Ese Brahmayoti es omnipresente y su poder potencial permite que toda creación aparezca. Por lo tanto, los himnos védicos declaran que el Brahmayoti sostiene todo lo que existe. Sarvam Kalu Idam Brahma. El Brahmayoti, por consiguiente, es la semilla potencial de toda creación y el mismo Brahmayoti, ilimitado e insondable, es establecido por el Señor. Por lo tanto, el Señor Sri Krishna es en fin de cuentas la causa suprema de toda creación. Aham Sarvasya Prabhava. Uno no debe esperar que el Señor cree como un herrero con martillo y otros instrumentos. El Señor crea mediante sus potencias. Él posee sus múltiples potencias. Prasya Shaktir Vividaiva Shruyate. Así como la pequeña semilla de una fruta baniana tiene la potencia de crear un gran árbol baniano, asimismo, el Señor disemina todas las diversas variedades de semillas mediante su Brahmayoti potencial, Shwa Roshisha, y mediante el proceso de riego, ejecutado por personas como Brahma, se hace que las semillas se desarrollen. Brahma no puede crear las semillas, pero él puede transformar las semillas en un árbol, tal como un jardinero ayuda, mediante el proceso de riego, a que las plantas y los huertos crezcan. El ejemplo del sol que se cita aquí es muy apropiado. El mundo material, en el mundo material, el sol es la causa de toda iluminación. Fuego, electricidad, los rayos de la luna, etcétera. Todos los luminares del cielo son creaciones del sol. El sol es creación del Brahmayoti, y el Brahmayoti es la refugencia del Señor. Así pues, el Señor es la causa fundamental de la creación. Leo el 12. Sí, o querías comentar algo. Eh, Mm. pues sí, o sea, entonces, pues sí, ¿verdad? O sea, el Brahmayoti es lo que sale de la refulgencia de Krishna. Pero Lo que tengo está una duda. alrededor de los planetas del mundo espiritual. ¿Ya, Realmente, ya en el Brahmayoti sigue siendo espiritual? sí, es Sí. como la Ya, refulgencia del sol que está alrededor. sí. Es solo la luz, pero viene Ah, de él, ok. claro. Y ya lo físico, o sea, viene saliendo de Brahma. O sea, o sea, Brahma lo crea, lo, ya en esto donde nosotros vivimos. Sí, ¿verdad? Es toda, es como un ingeniero, tiene toda la herramienta ahí, ¿verdad? Mm, En el Mahatattva está toda, pues está toda la energía material, está como dormida, hasta que el Señor la activa otra vez con su mirada. Después vamos a leer más paso a paso, sí. pero todo está ahí en un estado dormido cuando el Señor Mahavishnu está descansando, está durmiendo. Ya. Entonces, cuando eso se manifiesta, Brahma es como el que, sí, el que mueve todas las piezas, el que, como dijo aquí Srila Prabhupada, ¿no? Está la semilla, nace el Ok. árbol, pero ya está todo ahí. Solo Sí, Brahma es el encargado de de hacer mantener. el trabajo. Entonces, por ejemplo, donde está Mahavishnu, ahí viene siendo 100% espiritual también, ¿verdad? Se llama, sí, el océano causal. Él Sí. está ahí flotando hasta que otra vez se activa la energía material. Ok. Pero la refulgencia es de donde todo sale, es como el borde entre Sí. los mundos materiales y espirituales. Ah, ok. Este, Texto 12. después vamos a ver unos dibujos. Sí. Bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? En donde veíamos todas las formas en el canto uno. Dice texto Sí, 12. también. Yo le ofrezco mis reverencias al Señor Krishna, Vasudeva, la personalidad de Dios, y medito en él, cuya potencia invencible los influencia a ellos, la clase de hombres poco inteligentes, para que me llamen el controlador supremo. Significado. Tal como se explicará más claramente en el siguiente verso, la potencia ilusoria del Señor confunde a las personas poco inteligentes para que acepten a Brahmaji, o hasta donde eso se refiere
a cualquier otra persona como si fuera el Señor Supremo. Sin embargo, Brahmaji rehúsa ser llamado así y directamente ofrece sus respetuosas reverencias al Señor Vasudeva o Sri Krishna, la personalidad de Dios, tal como ya le ha ofrecido los mismos respetos a él en el Brahma Samhita. El Señor Supremo es la personalidad de Dios, Sri Krishna, el Señor primordial, que posee su cuerpo trascendental, la causa fundamental de todas las causas. Yo adoro a ese Señor Govinda primordial. Brahmaji está consciente de su verdadera posición y sabe que las personas poco inteligentes confundidas por la energía ilusoria del Señor aceptarán caprichosamente a cualquiera como si fuera Dios. Una personalidad responsable como Brahmaji rehúsa que sus discípulos o subordinados le den el tratamiento del Señor Supremo. Pero las personas tontas, que son alabadas por hombres con naturaleza de perros, cerdos, camellos y asnos, se sienten complacidos de que se les trate de Señor Supremo. En el siguiente verso se explica por qué dichas personas sienten el placer de que se les trate de Dios y por qué unos tontos admiradores los tratan de Dios. Wow. Mm. Texto 13. La energía ilusoria del Señor no puede tomar la prioridad, sintiéndose avergonzada de su posición. No puede tomar la prioridad, sintiéndose avergonzada. Pero aquellos que se encuentran confundidos por ella hablan siempre tonterías, estando absortos pensando en soy yo y es mío. Significado. La invenciblemente poderosa energía engañadora de la personalidad de Dios, o la tercera energía, que representa la nesciencia, puede confundir a todo el mundo animado. Pero aún así, no es lo suficientemente fuerte para ser capaz de ponerse frente al Señor Supremo. La esencia se encuentra detrás de la personalidad de Dios, donde es lo suficientemente poderosa como para engañar a los seres vivientes, y el síntoma principal de esas de esas personas confundidas es que hablan tonterías. Los principios de las escrituras védicas no respaldan las conversaciones tontas, y una conversación de lo más tonta es soy yo, es mío. Una civilización atea es conducida exclusivamente por esas ideas falsas y esas personas, carentes de toda comprensión real acerca de Dios. Aceptan a un Dios falso o declaran falsamente que ellas mismas son Dios, para engañar a las personas que ya se encuentran confundidas por la energía engañadora. Sin embargo, aquellos que se encuentran ante el Señor y se rinden a Él, no pueden ser influenciados por la energía engañadora. Por lo tanto, ellos están libres de la errónea concepción de soy yo, es mío, y por consiguiente, no aceptan a un Dios falso ni dicen ser iguales al Señor Supremo. La manera de identificar a la persona confundida se da claramente en este verso. Texto 14. ¿No, ¿no tienen un comentario? No. Ok. Texto 14. Los 5 ingredientes elementales de la creación, la interacción que de ahí se sigue, organizada por el tiempo eterno, y la intuición o naturaleza de los seres vivientes individuales, son todos partes integrales diferenciadas de la personalidad de Dios, Vasudeva. En verdad, ellos no tienen ningún otro valor. Significado. Este mundo fenomenal es en sentido impersonal la representación de Vasudeva, debido a que los ingredientes de su creación, la interacción de ellos y el disfrutador de la acción resultante, el ser viviente, son todos producidos por las energías externa e interna del Señor Krishna. Esto se confirma en el Bhagavad Gita 7:4-5. Los ingredientes, a saber, tierra, agua, fuego, aire y cielo, así como la concepción de la identidad material, la inteligencia y la mente, son productos de la energía externa del Señor. La entidad viviente que disfruta de la interacción de los anteriores ingredientes toscos y sutiles, tal como los organiza el tiempo eterno, es un vástago de la potencia interna y posee la libertad de permanecer bien, sea en el mundo material o en el mundo espiritual. En el mundo material, la entidad viviente es seducida por la engañadora nesciencia,
pero en el mundo espiritual se encuentra en la condición normal de existencia espiritual, en la que no hay engaño alguno. La entidad viviente es conocida como la potencia marginal del Señor, pero en todas las circunstancias, ni los ingredientes materiales, ni las partes integrales espirituales son independientes de la personalidad de Dios, Vasudeva. Pues todas las cosas, aunque sean producto de las potencias externas, interna o marginal del Señor, son tan solo despliegues de la misma refulgencia del Señor. Tal como la luz, el calor y el humo son despliegues del fuego. Ninguno de ellos está separado del fuego. Todos ellos se unen para recibir el nombre de fuego. En forma similar, todas las manifestaciones fenomenales, así como la refulgencia del cuerpo de Vasudeva, son sus aspectos impersonales, mientras que él existe eternamente en su forma trascendental denominada Shakshit Ananda Vigraha, que es distinta de todas las concepciones de los ingredientes materiales que se mencionaron anteriormente. Texto Satchitananda, eternidad, conocimiento y felicidad. Su forma. que son como Su las forma, cualidades de la... ¿no? sí, en su forma trascendental, ¿verdad? Shakshit Ananda Vigraha. Sí, Vigra significa forma y Satchitananda, esa característica que son también del alma, de nuestra alma espiritual, tiene esa misma característica, pero en forma diminuta. Ujú. Ananda es felicidad, ¿verdad? Sí, Y Shiksha, digo, Shakshit, Satchit es eternidad y conocimiento. Shakshit, wow. Satchitananda. Shakshitananda Vigraha. Texto 15. Pero, pero apúntale bien, Eder, porque luego se te olvida. Ahora van a No, ver un siempre. montón de tecnicismos que nos vamos Sí, y a veces a les revolver. empiezo a leer más a Alan, que es el que siempre está conmigo. Estamos así a veces en el carro y él va manejando y yo le empiezo a leer el Bhagavatam. Y luego a veces me preguntan, o así a cualquier otra persona, me preguntan, oye, ¿y cómo te aprendes? O sea, todos los nombres y todos o sea, los tecnicismos así de que, y yo pues no sé, a veces de repente unos sí se me quedan, otros no, y así. Pero mucha gente como que sí tiene muchos, o sea, palabras así de que con significados pues diferentes. Sí, muchas explicaciones, como que es ilimitado, ¿no? Sí, le digo, pues es que es mucha información, pero o sea, algunas sí se quedan, algunas no, o sea, Sí, hay que aceptar que no podemos entender todo y que sí. tenemos mala memoria además. Ujú. Texto 15. Las escrituras védicas las hace el Señor Supremo y apuntan a Él. Los semidioses también tienen la función de servir al Señor como partes de su cuerpo. Los diferentes planetas también existen por el bien del Señor, y los diferentes sacrificios se realizan tan solo para complacerlo a Él. Significado. De acuerdo con con los Vedanta Sutras, Shastra Yonitvat, el Señor Supremo es el autor de todas las escrituras reveladas, y todas las escrituras reveladas están hechas para conocer al Señor Supremo. Veda significa conocimiento que conduce al Señor. Los Vedas están hechos tan solo para despertar la olvidada conciencia de las almas condicionadas, y toda literatura que no esté destinada a despertar conciencia de Dios es rechazada de inmediato por los devotos Narayana para. Esos engañadores libros de conocimiento que tienen a Narayana como su objetivo, no son en absoluto de conocimiento, sino que son lugares de recreo para cuervos que están interesados en los rechazados desperdicios del mundo. Todo libro de conocimiento, ciencia o arte debe conducir hacia el conocimiento de Narayana. De lo contrario, debe ser rechazado. Esa es la manera de avanzar en conocimiento. Narayana es la suprema deidad adorable. La adoración de los semidioses se recomienda en forma secundaria a la de Narayana, debido a que los semidioses son manos asistentes en el manejo de los asuntos del universo.
Así como se respeta a los oficiales de un reino debido a su relación con el rey, los semidioses son adorados debido a su relación con el Señor. La adoración de los semidioses está desautorizada cuando carece de relación con el Señor. Abidi Puruakam. Tal como es incorrecto regar las hojas y ramas de un árbol y no regar su raíz. Qué buen ejemplo. Por lo tanto, los semidioses también dependen de Narayana. Los locas o diferentes planetas son atractivos debido a que poseen diferentes variedades de vida y bienaventuranza, que representan parcialmente el Shakshit Ananda Vigraha. Todo el mundo quiere la vida eterna de bienaventuranza y conocimiento. En el mundo material, una eterna vida así de bienaventuranza y conocimiento se consigue progresivamente en los planetas superiores, pero después de llegar ahí, uno siente inclinación por lograr un progreso adicional en el sendero que conduce de vuelta a Dios. La duración de la vida, con una cantidad proporcional de bienaventuranza y conocimiento, puede ser aumentada de un planeta a otro. Uno puede aumentar la duración de la vida hasta miles y cientos de miles de años en diferentes planetas, pero en ninguna parte existe vida eterna. Pero aquel que puede alcanzar el planeta más elevado, el de Brahma, puede aspirar a alcanzar los planetas del cielo espiritual, donde la vida es eterna. Por lo tanto, el viaje progresivo de un planeta a otro culmina al alcanzar el planeta supremo del Señor, Mat Dama, donde la vida es eterna y plena de bienaventuranza y conocimiento. Todas las diferentes clases de sacrificios se realizan tan solo para satisfacer al señor Narayana, con miras a alcanzarlo a él. Y el mejor sacrificio que se recomienda en esta era de Kali es el Sankirtan Yajna, el soporte principal del servicio devocional de un devoto, Narayana Para. Texto 16. Todos los diferentes tipos de meditación o misticismo son medios para comprender plenamente a Narayana. Todas las austeridades tienen como objetivo alcanzar a Narayana. El cultivo de conocimiento trascendental tiene como objeto poder darle un vistazo a Narayana. Y en fin de cuentas, la salvación consiste en entrar en el reino de Narayana. Significado. En el proceso de meditación existen dos sistemas de yoga, a saber, Ashtanga Yoga y Shankya Yoga. El Ashtanga Yoga consiste en practicar la concentración de la mente, en liberarse de toda ocupación mediante los procesos regulativos de la meditación, concentración, formas de sentarse, bloqueando los movimientos de la circulación interna de aire, etc. El Shankya Yoga está destinado a distinguir lo verdadero de lo efímero. Pero, en fin de cuentas, ambos sistemas tienen como objetivo llegar a experimentar el Brahman impersonal, que no es más que una representación parcial de Narayana, la personalidad de Dios. Tal como hemos explicado anteriormente, la refulgencia de Brahma, impersonal, es tan solo una parte de la personalidad de Dios. El Brahman impersonal se encuentra en la persona de la suprema personalidad de Dios, y por ello el Brahman es la glorificación de la personalidad de Dios. Eso se confirma tanto en el Bhagavad Gita como en el Matsya Purana. Gati se refiere al destino último o la última palabra en liberación. El volverse personalidad, el volverse uno con el Brahmayoti impersonal. El volverse uno con el Brahmayoti impersonal no es la liberación última. La sublime asociación con la personalidad de Dios es uno de los innumerables planetas espirituales del cielo Vaikunta. Se encuentra en una posición superior a ello. Por lo tanto, se concluye que Narayana o la personalidad de Dios es el destino último de todas las clases de sistema de yoga, así como todas las clases de liberación. Así que Narayan es una forma de Krishna de 4 brazos que está en los planetas Vaikunta, Ujú. dentro del universo espiritual, dentro del mundo espiritual. Y sí lo leímos anteriormente, ¿verdad? ¿Se recuerdan el viaje, el tour
del alma de los yogi, que en su meditación suben los planetas hasta el planeta de Brahma, que es el más elevado, y desde ahí pueden pasar a la refulgencia, que también es parte del Señor Supremo, pero no es la meta última, porque cuando te fundes en la refulgencia estás como flotando así en un estado como de bienaventuranza, pero también sin esa relación personal te vas prácticamente te vas a aburrir de estar ahí sin cuerpo, ¿verdad? Flotando nomás, como fusionado, como en la masa. Pero bueno, no hay sufrimiento, solo que igual como nuestra alma, como mencionamos, es eterna, llena de felicidad y conocimiento, de todas maneras no se siente plena en ese estado como neutral. Y vuelve a bajar. Y de ahí vuelve a bajar. Ese es el tema, como explicaba ahora Srila Prabhupada. Uno puede ir a planetas donde vives miles de años, millones, pero no son eternos, no es la vida eterna. Entonces siempre está ese estrés de tener que dejar todo, caer, no sabes por dónde vas a aterrizar. Ah, mira, Ya. estaba aquí Bhakti Life. Haribol Baba, ¿qué opinas? Jai Radhe, Mm, Shyam Shyam. Radheshyam. Ah, no sé, es bastante interesante porque los que saben, pues practico Astanga Yoga hace un buen rato también. Y, y es como muy cierto esto de que, pues entre más clara es la meta, más claro es el camino. Entonces, pues muchas veces estamos como dice el dicho, ¿no? El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Bueno, Entonces, sí. a Entonces, claro, muchas veces en aras de salir del sufrimiento, pues buscamos cualquier proceso que nos brinde un descanso, paz, tranquilidad, dependiendo como nuestra naturaleza. Para algunos puede ser sankhya, ¿no? Como, ok, que sí, que no, que sí, que no, y entran como en el separatismo y en la unión de aceptar y rechazar. Y en el yoga o en el proceso de la Ashtanga Yoga, en Samadhi y sus puntos, es muy técnico, pero también da como una percepción muy práctica de como estos síntomas que uno comienza a experimentar en un buen kirtan, en una buena asociación, porque en últimas lo que comienza a cambiar es la atmósfera de la asociación con grandes personas. Entonces se vuelve uno sensible. Entonces, ahorita que estás leyendo como textos anteriores, pensaba en eso, como wow, la sensibilidad que uno comienza a desarrollar para poder entender temas que nuestra cabecita no, y uno se engancha como a temas que son para el estímulo de la curiosidad, del disfrute, más no son para engancharnos emocionalmente a un proceso. Eso es como un punto que pues, hay que prestarle mucha atención porque, como diga, lo mencioné ahorita, es como que, bueno, hay que aceptar que no lo entendemos todos, ¿no? Pero decirle es un científico, un filósofo, intelectual, es como, venga, no, como que yo no entiendo. Pero cuando uno suelta, ¿no? Como este Saranagati, ¿no? Ser rendido, pues grandes almas que están llenas de compasión, pues comienzan a cuidarlo a uno de una manera especial, ¿no? Como, ok, sé que no entiendes, pero ven por acá, practica esto, ¿no? Encuentra un poquito de paz, cuando la mente está quieta, pues es mucho más fácil comprender lo que es de lo que no es. Y ya una vez entiendes eso, pues hay más semilla de devoción. Entonces, sí, parece muy interesante este tema. Pero bueno, me quedo ya. No, Baba, está muy bien. Siempre tu Mm, aportación y la aportación de todos. Sí, estaba pensando, como decía Eder, eso del Brahmayoti y como decías tú, ¿no? Agarras cualquier bus cuando te quedas por ahí. A mí también me llamaba mucho la atención el nirvana, por ejemplo, el mm, budismo. Ya
por favor, que no haya nada, que todo este relajo y este sufrimiento, y, ¿verdad? mm, Entonces ya como que negarlo todo. Pero después cuando empiezas el bhakti y te enganchas en el servicio devocional, después te preocupa una vida sin el bhakti. Dice, wow, si pierdo mi servicio, ¿después qué voy a hacer? Bueno, puedo ir a la montaña a hacer yoga, puedo estudiar, puedo viajar, pero sientes que como que mm, si pierdes el servicio devocional, es un poco como el Brahmayoti, tu vida se puede volver muy aburrida, aunque tengas todo. mm. Brahmayoti mata. Hay, hay una analogía que ahora Machetimata. Hace un tiempo estuve dando clases en una escuela de Paramahansa, Yogananda, y leyeron un fragmento de una enseñanza a él y me pareció interesante. Y él decía que hay personas que son como piedras, ¿no? Que se pueden mojar, pero que internamente están secas, ¿no? Que hay otras personas que son como telas, ¿no? Que las pones y absorben, se mojan por completo, pero un pequeño viento las seca. Pero hay otras personas que son como el azúcar, como turrones de azúcar, que cuando las pones en el agua se disuelven y se hacen parte de, obviamente una analogía muy personalista y muy Pramayoti, pero desde mis ojos fue como bastante interesante que en ocasiones pasa eso, como que estamos en el agua, en la corriente de la misericordia, pero estamos todavía tan tiesos, tan rígidos, tan duros, que no percibimos la frescura que puede brindar ese servicio, ¿no? O muchas veces como que, ok, lo experimentamos, absorbemos un ratico, pero nos alejamos y comienzan las fuertes olas del calor abrasador de los deseos, el mundo, y te seca otra vez, ¿no? Y en últimas, pues para cuando ya no hay tanta determinación, pues uno se vuelve como un azúcar, se disuelve ahí, bueno, llévame por donde quieras, Señor. Entonces, sí, es un hecho que una vida yogi es muy aburrida, es muy aburrida porque es una contemplación donde no hay emoción. Hay emoción y todo esto, pero no te invita a la acción detrás de. En cambio, el bhakti es como, ok, utiliza toda tu emoción, tu inteligencia, tu conciencia, no importa si entiendes muchas cosas o no. Dale, dale que algún día eso comienza a germinar, esa semilla comienza a germinar y fue algo especial. Ok, gracias por recordar eso de qué haría sin mi servicio. Recuerdo el maestro Keshava decía cuando entró el movimiento, ¿no? Él pensó, bueno, ahora sí, aislarme del mundo, enfocarme en mí mismo, buscar la verdad en mi interior. Y después se dio cuenta que en el templo todo el tiempo hablaban que la relación, el raza y todo el tiempo la relación. Entonces dijo, wow, pero aquí no hay nada de soledad, todo es interactuar. Y bueno, el bhakti significa eso, relación, compartir, cooperar. Mm, Es algo vital para nuestra alma. mm. Las bolitas de azúcar. Citos. ¿Continúo? Sí. Sí. Ok. Texto 17. Dice, inspirado tan solo por él, yo descubro lo que ya está creado por él, Narayana, bajo su vista como la omnipresente superalma, y yo también soy creado tan solo por él. Significado. Incluso Brahma, el creador del universo, admite que él no es el verdadero creador, sino que simplemente es inspirado por el señor Narayana, y por lo tanto crea bajo su superintendencia aquellas cosas que ya han sido creadas por él, la superalma de toda la entidad viviente. Hasta la autoridad más grande del universo admite que en la entidad viviente existen dos diferentes identidades de almas, la superalma y el alma individual. La superalma es el Señor Supremo, la personalidad de Dios, mientras que el alma individual es el servidor eterno del Señor.
El Señor inspira al alma individual a crear lo que ya está creado por Él. Y por la buena voluntad del Señor, un descubridor de algo que se encuentra en el mundo recibe el mérito como descubridor de ello. Se dice que Colón descubrió el hemisferio occidental, pero de hecho, esa extensión de tierra no fue creada por Colón. La vasta extensión de tierra ya se encontraba ahí, por la omnipotencia del Señor Supremo. Y Colón, debido al pasado servicio que le prestó al Señor, fue bendecido con el mérito de haber descubierto América. En forma similar, nadie puede crear nada sin la sanción del Señor, puesto que todo el mundo ve de acuerdo con su habilidad. Esa habilidad también es otorgada por el Señor, de acuerdo con el deseo que uno tenga de prestarle servicio a Él. Por lo tanto, uno debe estar voluntariamente dispuesto y deseoso de prestarle servicio al Señor, y así pues, el Señor apoderará al acechador en proporción a su entrega a los pies del loto de Él. El señor Brahma es un gran devoto del Señor, por lo tanto, él ha sido apoderado o inspirado por el Señor para crear un universo tal como el que se encuentra manifestado ante nosotros. El Señor también inspiró a Arjuna a pelear en el campo de Kurukshetra de la siguiente manera. Ujú. Dice, la batalla de Kurukshetra o cualquier otra batalla de cualquier lugar o cualquier tiempo la realiza la voluntad del Señor, ya que nadie puede organizar una aniquilación masiva así como esa, sin la sanción del Señor. El bando de Duryodhana insultó a Draupadi, una gran devota de Krishna, y ella apeló al Señor, así como a todos los silenciosos observadores de ese injustificado insulto. El Señor le aconsejó entonces a Arjuna que peleara y recibiera el mérito de ello. De lo contrario, el bando de Duryodhana de todos modos sería matado por la voluntad del Señor. Así que a Arjuna se le aconsejó tan solo volverse un agente y recibir el mérito de matar a grandes generales, a tales como Bhisma y Karna. Las escrituras védicas, tales como el Katha Upanishad, se refieren al Señor como el Sarva Bhuta Antaratma, o la personalidad de Dios que reside en el cuerpo de todos y que dirige todo para aquel que es un alma rendida a Él. Aquellos que no son almas rendidas son puestos bajo el cuidado de la naturaleza material. Brahmayan, Sarva Bhutani, Yantrarudani, Mayaya. Por lo tanto, a ellos se les permite hacer cosas por su propia cuenta y que ellos mismos sufran las consecuencias de ello. Ah, ok, ya. Los devotos como Brahma y Arjuna no hacen nada por su propia cuenta, sino que siendo almas plenamente rendidas, siempre aguardan las indicaciones del Señor. Por lo tanto, todo lo que ellos emprenden parece muy maravilloso desde un punto de vista ordinario. Uno de los nombres del Señor es Urukrama, o aquel cuyas acciones son muy maravillosas y se encuentran más allá de la imaginación del ser viviente. Así que las acciones de los devotos del Señor algunas veces parecen ser muy maravillosas, debido a las indicaciones que Él da, comenzando con Brahma, la entidad viviente más inteligente del universo, y descendiendo hasta la más pequeña hormiga. La inteligencia de toda entidad viviente es supervisada por el Señor, desde su posición trascendental como el testigo de toda acción. El hombre inteligente, que puede estudiar los efectos psíquicos del pensar, sentir y desear, siente la presencia sutil del Señor. Texto 18. El Señor Supremo es una forma pura y espiritual, trascendental a todas las cualidades materiales. Sin embargo, con objeto de crear el mundo material y para su manutención y aniquilación, Él adopta a través de su energía externa las modalidades materiales de la naturaleza, denominadas bondad, pasión e ignorancia. Significado. El Señor Supremo es el amo de la energía externa manifestada por las tres modalidades materiales a saber, bondad, pasión e ignorancia. Y como amo de esa energía, Él nunca es afectado por la influencia de esa energía que confunde. Las entidades vivientes, los jivas, sin embargo,
son afectadas por dichas modalidades de la naturaleza material o son susceptibles de ser influenciadas por ellas. Esa es la diferencia entre el Señor y las entidades vivientes. Las entidades vivientes están sujetas por esas cualidades, si bien original y cualitativamente son uno con el Señor. En otras palabras, las modalidades materiales de la naturaleza, siendo producto de la energía del Señor, están indudablemente conectadas con Él, pero la conexión es tal como la que hay entre el amo y el sirviente. El Señor Supremo es el controlador de la energía material, mientras que las entidades vivientes que están enredadas en el mundo material no son ni amos ni controladores de esa energía. Por el contrario, ellas se vuelven subordinadas a esa energía, es decir, quedan controladas por ellas. De hecho, el Señor se encuentra eternamente manifestado por su potencia interna o energía espiritual, tal como ocurre con el sol y sus rayos en el claro cielo. Pero en ocasiones, Él crea la energía material, tal como el sol crea una nube en el cielo claro. Así como el Sol nunca es afectado en absoluto por una insignificante nube, asimismo, el ilimitado Señor no es afectado por la insignificante energía material que en ocasiones se manifiesta en la ilimitada extensión de los rayos de Subramayoti. Texto 19. Esas tres modalidades de la naturaleza material que se manifiestan adicionalmente como materia, conocimiento y actividades, ponen a la entidad viviente, que es eternamente trascendental, bajo condiciones de causa y efecto, y la hacen responsable de esas actividades. Significado. Las entidades vivientes, eternamente trascendentales, debido a que se encuentran entre las potencias interna y externa, reciben el nombre de potencia marginal del Señor. De hecho, las entidades vivientes no están destinadas a encontrarse condicionadas así por la energía material, pero debido a estar afectadas por la falsa sensación de su enseñoramiento de la energía material, caen bajo la influencia de dicha potencia. Y así pues quedan condicionadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Esa energía externa del Señor cubre el conocimiento puro de la entidad viviente. Existe eternamente con él. Perdón. Esa energía externa del Señor cubre el conocimiento puro de que la entidad viviente existe eternamente con Él. Y la cobertura es tan constante que pareciera que el alma condicionada es ignorante eternamente. Así de maravillosa es la acción de Maya, o la energía externa, que se manifiesta como si hubiera sido producida materialmente. Por el poder encubridor de la energía material, el científico material no puede ver más allá de las causas materiales. Pero de hecho, en el trasfondo de las manifestaciones materiales se encuentran las acciones adibhuta, adhyatma y adhidaiva, que el alma condicionada, que se encuentra bajo la modalidad de la ignorancia no puede ver. La manifestación adibhuta implica repeticiones de nacimientos y muertes con vejez y enfermedades. La manifestación adhyatma condiciona al alma espiritual y la manifestación adhidaiva constituye el sistema controlador. Esas son las manifestaciones materiales de causa y efecto y el sentido de responsabilidad de los que actúan en forma condicionada. Ellas son, después de todo, manifestaciones del estado condicionado, y el hecho de que el ser humano se libere de un estado condicionado así constituye el logro perfeccionador más elevado. Texto 20. Creo Oh, que ¿mm? está largo el 20. Ya son las 8. Sí, está cortito. Ah, bueno, dale. Entonces, Bueno, tengo de dice acá. texto 20. Oh Brahmana Narada, oh Brahma Narada, el supremo observador, el Señor trascendental se encuentra más allá de la percepción de los sentidos materiales de las entidades vivientes, debido a las tres modalidades de la naturaleza anteriormente mencionadas. Pero Él es el controlador de todos, incluso de mí. Significado. En el Bhagavad Gita 7, 24, 25, el Señor ha dicho muy claramente que el impersonalista que les da más
que el impersonalista, que les da más importancia a los rayos trascendentales del Señor en la forma del Brahmayoti, y que concluye que la verdad absoluta es, en fin de cuentas, impersonal, y que solo manifiesta una forma en un momento de necesidad, es menos inteligente que el personalista, a pesar de cuanto aquel pudiera encontrarse dedicado al estudio del Vedanta. Lo cierto es que son impersonalistas. Lo cierto es que esos impersonalistas se encuentran cubiertos por las tres modalidades de la naturaleza material anteriormente mencionadas. Por lo tanto, ellos son incapaces de acercarse a la trascendental personalidad del Señor. El Señor no puede ser abordado por todo el mundo, debido a que Él se encuentra cubierto por la cortina creada por su potencia Yogamaya. Pero uno no debe confundir equivocadamente que el Señor se encontraba antes no manifestado y que ahora se ha manifestado en la forma humana. Esta errada concepción dice que la suprema personalidad de Dios no tiene forma, se debe a la cortina yoga maya del Señor, y solo la voluntad suprema puede quitarla, tan pronto como el alma condicionada se rinde a Él. Los devotos del Señor, que son trascendentales a las tres modalidades de la naturaleza material anteriormente mencionadas, pueden ver plenamente bienaventurada y trascendental, pueden ver la plenamente bienaventurada y trascendental forma del Señor con su visión de amor por la actitud de servicio devocional puro. Comentarios, entonces, se manifiestan las modalidades que nos ponen en esa situación de causa y efecto. Mm. Como decir, bueno, aprovecha tu libertad, pero todo lo que hagas, pues tiene una reacción, ¿no? Porque si basamos nuestra existencia en relación, en relacionarnos, lo que hacemos afecta o beneficia a los demás y eso nos afecta y nos beneficia a nosotros mismos. Básicamente como estar casado, ¿verdad? Lo que hagas será usado en tu contra. Así, Sri Ram. Básicamente. Es Sí, algo, como dice el maestro Mahatma, que si quieres ser humilde, cásate. Pues Tal cual, básicamente sí. relacionarnos, ¿no? Sí, sí. Incluso hace poco estaba dando en una de sus clases que, o sea, cómo quieres relacionarte con Dios y no te relacionas bien con tu pareja, ¿no? Por ejemplo. Mm, O sea, que podemos empezar desde ahí. Entonces, a veces tus mismas relaciones es pues tu relación con Dios. Ahí Premi iba a decir algo. sí, hasta Jesús decía, ¿verdad, Norma? Jesús decía que a sus discípulos que los reconozcan por cómo se aman entre ustedes. Así es. Sí, no Yo- es fácil. Muy buena esa frase, madre, de que si quieres ser humilde, cásate. Mucha verdad en eso. Madre, también como la frase de si quieres saber tu progreso espiritual, reúnete con tu familia. Y la Sí, verdad sí, ¿no? Es una gran prueba porque saben esos botones y nos ponen a prueba y decimos, y sí, todavía me falta. Sí, vamos flotando por ahí, cantando el santo mm, nombre y llegan las pruebas en las relaciones. Sí, Baba. sí es como, ay, se me acabó de ir lo que iba a decir. Sí, no. Pero sí, en resumen es como relaciones tiene como muchos matices. Y algo que he aprendido y que Gurudev como que me ha dado mucho instrucción frente a ello es como cualificarse para relaciones más avanzadas, pues requiere como un estudio y un cuidado personal muy especial. Entonces, este proceso de Bhakti es como entender que cuál es la base de la relación. O sea, como que todos tenemos, yo soy muy social, entonces tengo amigos con los que hago entrenos, con los que hago yoga, con los que escribo, hablo. Y es muy curioso que la base está
sobre un interés en común. Entonces el interés entre los devotos es servicio, pero ¿qué tipo de servicio? ¿En qué, como que en qué sentimiento, en qué emoción? Y muchas veces es como este aspecto de cuidado. Y es curioso que esa es como la regla en todas las relaciones primarias de familias, ¿no? Como en últimas todo sale como un factor de Interés. cuidarnos. Entonces desde ahí, pues como que esos principios naturales siempre están, pero está como antes de entrar en una relación sana, pues cualificarse para ella, ¿no? Como, ok, estoy entrando en una relación con Krishna, Krishna ya está sano, él ya sabe cómo llevar buenas relaciones, sabe cómo molestar en relaciones, pero uno todavía no sabe cómo entrar en ese grado de intimidad de dónde puedo expresar mi mente juguetona o dónde hay que ser serio, ¿no? Por eso me encanta eso que acabaron de decir, o lo que dijo la Mataji, ¿no? Como si quieres saber cuánto has avanzado, relacionate con tu familia. Como, Sí. ok, pero ahí qué puedo medir de mi avance, mi compasión, mi tolerancia, pero en últimas con los devotos es que realmente uno se da cuenta de eso, ¿no? Que ellos pueden entender también dónde está uno y qué tipo de relación está cultivando uno. Muchas veces la familia o muchas veces muchos materialistas no están muy interesados en lo que es amor. Entonces es muy diferente, es muy difícil expresar amor en una sociedad que no quiere vivir en amor. Entonces con devotos es más fácil experimentar o entender eso de, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿No? Ocasiones yo le pregunto a mamá, como, ¿cómo hago para amar al Señor? Y ella me dijo, no sé. Y yo, bueno, pues sé que sí. Sé que si le pregunto a Divi, a Gurudev o a algún amigo devoto, así como que, men, ¿cómo está tu servicio? ¿Cómo está tu yapa? ¿No? ¿Cómo están tus principios? ¿No? Como que son los indicadores básicos de cómo una relación se fundamenta con el Señor. Pues, como, gracias por estos tips. Sí, pero aún así, mismo entre devotos, tenemos también muchas diferencias, muchas situaciones, Mm, ¿no? Entonces, a nivel de alma, nuestro deber como es conectarnos con las almas, ¿verdad? mm, Y, y sí, a través de donde Krishna nos pone, con la familia que nos pone, con las situaciones que nos pone, con las amistades, con personas que tal vez tienen otro interés y a veces no hay que conversar, pero pues sacar la tolerancia de ahí, ¿no? Son muchos, en realidad todas las relaciones nos llevan a practicar diferentes facetas de nosotros mismos. Sí. Y a veces entre los mismos devotos, como tenemos tanta interacción, ahí donde hay más conflictos también, porque vienen más pruebas, ¿no? Pues bueno, pero todo es para bien. Sí. Muchas Jai gracias. Shri Krishna. Jai Radhe Shyam Shyam. ¿Algún comentario más? ¿O ya estamos? Bonito fin de semana. Y va a haber, van a estar en el chorro hoy. Sí, ahí Sí. está Draupadi. No sé si van a cantar. Ah, ya, esa era la niña de Sri Raga.